Reformas al Código de la Democracia serán publicadas la próxima semana. Existen reacciones al interior de la Asamblea Nacional tras la posibilidad de reformar el Código de la Niñez e incrementar el número de años en el pago de pensiones alimenticias. El ex embajador de Ecuador en Washington, Francisco Carrión, denunció irregularidades en sobrevuelos de vigilancia contra el narcotráfico en Galápagos. Asamblea Nacional recordó a las víctimas del Holocausto de 1945 durante el exterminio alemán nazi. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 24 de enero del 2020. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es y por supuesto a quienes nos escuchan en todo el Ecuador a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Aquí arrancamos con el detalle de la información. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, cumplió agenda de trabajo en la provincia de Santa Elena, junto con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Un breve resumen tenemos de esta jornada con nuestro compañero Javier Guerrero. Adelante, Javier. Saludos compañeros de Televisión Legislativa, nos encontramos en la parroquia de Colonche, en la provincia de Santa Elena, en donde hace pocos minutos el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, junto al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, también al ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo Guerrero, y autoridades locales, inauguraron 11 reservorios de agua para el beneficio de varios agricultores de esta provincia y de esta zona del país. El presidente Litardo en su discurso hizo un llamado al diálogo y también a la reconciliación entre todos los actores. Además, dijo que entre la suma entre todos los poderes del Estado, tanto ejecutivo como legislativo, se puede mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. En lo que respecta a esta obra, dijo que mientras el Ejecutivo sigue fomentando este tipo de proyectos, en la Asamblea Nacional se está regularizando el tema de la Ley de Recursos Hídricos para tener un mayor financiamiento para estas obras de manera más ágil y presta. También una ley de comunas para que los comuneros de este tipo de zonas puedan hacer préstamos más fáciles y puedan hipotecar sus terrenos. Es lo que podemos informar, compañeros, desde Colonche, aquí en la provincia de Santa Elena. Les contamos que el día de mañana nos dirigiremos hasta la provincia de Cañar, en donde en Ingapirca, justamente en el Parque Arqueológico de este hermoso sector del país, el presidente de la Asamblea Nacional y la Comisión de Desarrollo Económico mantendrán una reunión, una sesión, y también compartirán con los comuneros en una pambamesa, mientras que el día domingo se dirigirá hasta la ciudad de Cañar, en donde va a participar de su desfile cívico y de su sesión solemne, cumpliendo así una agenda en territorio el presidente de la Asamblea Nacional, tanto en la provincia de Santa Elena como en la provincia del Cañar. Es lo que podemos informar. Regresamos con ustedes a estudios, compañeros. Gracias, Javier, por ese completo informe. Allí la agenda de trabajo del presidente de la Asamblea Nacional también prevista para este fin de semana. En otro ámbito de la información, les contamos que las reformas al Código de la Democracia serán remitidas al registro oficial para su publicación la próxima semana. Los cambios en la normativa no blindan a la presidenta del Consejo Nacional Electoral sobre el juicio político. Así lo detallaron los legisladores. Las reformas al Código de la Democracia estarán vigentes para las elecciones generales del 2021. Entre los cambios se incorporan 2 nuevos requisitos para ser candidatos a una dignidad de elección popular. El asambleísta Henry Cucalón, integrante de la Comisión de Justicia, lo explica. Lo mínimo que se le puede exigir a alguien que va a ser candidato por un distrito o por una localidad es que vote por sí mismo, ¿no? Porque parece ser que hay casos de personas que son candidatos en un distrito cuando han vivido, viven y ni siquiera votan por sí mismos. De ahí que el artículo 95 del Código de la Democracia señala que entre los requisitos para postularse por un distrito está sufragar en la misma jurisdicción en la última elección, vivir al menos 2 años en esa misma circunscripción, aunque el reglamento para la aplicación de la norma preverá salvedades, dice Cucalón. Yo le pongo un ejemplo. ¿Qué pasó con la persona que no votó? Ahí veo que ha llamado la atención porque está enferma, porque se ausentó. Todo eso va a estar en el reglamento. O el joven que recién se va a presentar o a ser candidato a concejal a los 18 años y antes no había votado porque el voto era voluntario a partir de los 16. De acuerdo a los legisladores, las reformas al Código de la Democracia son estructurales y no están sujetas a la coyuntura.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, niega un supuesto blindaje a las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral. No de ninguna manera intercede el procesamiento si es que el juicio político de la señora presidenta del CNE pasa al Pleno, no tiene ninguna injerencia. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, precisa que la solicitud de juicio político contra la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, inició indistintamente del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Aunque mañana se convoque a elecciones, el proceso ya inició y por lo tanto tiene que concluir. Vamos a ver, de acuerdo al trabajo de la comisión, cómo concluye. Pero si un año electoral inicia con cambio de domicilios, con organización, pero el llamado a elecciones, eso se lo realizará, yo tengo entendido, unos 120 días antes del proceso eleccionario. Entre otros cambios al Código de la Democracia están participación paritaria en la conformación de listas, nuevo método de asignación de escaños, control al gasto electoral y licencia para las autoridades que busquen la reelección. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Lo dicho en la nota precedente, algunos de los cambios al Código de la Democracia estarán ya en vigencia para las elecciones del 2021. A propósito, vamos a dialogar con un experto. Medardo Oleas, doctor en jurisprudencia, abogado de las Cortes y Tribunales del Ecuador, ex vocal, vicepresidente y presidente del Tribunal Supremo Electoral, experto en asesoría electoral. Doctor Medardo Oleas, muchas gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los televidentes. Doctor, ¿cómo observamos estas reformas al Código de la Democracia una vez que ya atravesó todo este proceso de revisión, debate y bueno, ya aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional? Bueno, tiene una serie de novedades que buscan mejorar el sistema electoral. Entre las más importantes está, por ejemplo, que vamos a tener ahora un padrón activo y un pasivo, porque siempre hemos tenido nosotros problemas en la conformación del padrón, porque hay personas que han fallecido, pero que fallecieron fuera del país, y como no se trae la partida de función, no se los ha sacado del registro. Lo mismo que muchos que se fueron a vivir al exterior por la migración y no han retornado. Pero se detecta que hay más de 1.500.000 ciudadanos que no han votado en los últimos procesos electorales. ¿En los dos últimos, en la consulta popular? En los cuatro últimos procesos electorales. Por eso es que la ley dice que ahora va a haber un padrón activo con todos los que estamos registrados y podemos votar, y un padrón pasivo con los que no votaron. De esta manera se sincera el listado de las personas que están habilitadas para votar, para hacer una elaboración. Exactamente sabremos ya cuál es el real abstencionismo, porque el abstencionismo viene, por ejemplo, de las personas que tienen el voto facultativo, menores de edad, 16, 18 años, que no comparecen mucho, los mayores de 65 años. Pero el resto de personas van a votar porque el voto es obligatorio. Entonces eso va a facilitar a la integración, manejo del padrón electoral. Otra de las reformas importantes es que se está exigiendo que en definitiva haya una auditoría electoral. Ha habido muchos reclamos sobre la forma como se desarrolló el software, porque decían que se cometió fraudes. Bueno, ahora se tiene que hacerse una auditoría. De hecho, la presidenta del Consejo Nacional Electoral reconoció unos errores que sucedieron en el último proceso electoral, lo dijo en la Comisión de Fiscalización, pero que evidentemente de allí las organizaciones internacionales que participaron en el proceso de veeduría lograron determinar que al menos en su mayoría el proceso se llevó con tranquilidad, fue lo que señaló. Así es, pero para evitar cualquier duda tiene que hacerse una auditoría, tienen que establecerse los mecanismos para tener un software confiable, porque no podemos admitir que teniendo todo un año para la preparación del proceso vaya a haber fallas. Entonces eso es positivo, porque lo otro también, de las normas positivas, por ejemplo, vamos a tener ya la votación en listas cerradas, ya no habrá cómo votar por un candidato de una lista y de otro, ahora se vota en listas cerradas. Se cambió el método de adjudicación del método DON al método Wester. Asignación de escaños. Sí. No pasó lo que se pidió que se haga la eliminación de los distritos para tener distritos provinciales, pero como eso ya aprobó la Asamblea, es ley para todo el país. Doctor, siempre se discutió, o al menos en los últimos días se ha discutido de que
para dar paso a la asignación de escaños, en este momento ya se modificó aquello, tenía que ir de la mano con la eliminación de las circunscripciones territoriales, lo cual no pasó en la Asamblea Nacional, se mantienen para las próximas elecciones. ¿Es tanto así? ¿Tienen que ir de la mano lo uno con lo otro? Sí, técnicamente es así. ¿Por qué? Porque cuando para el método Western, para que funcione y tengamos una mejor distribución, se necesitan distritos más grandes. Si tiene distritos más pequeños, va a aparecer el método DONT. Va a ganar los que han tenido una votación representativa. Y en ese momento entonces no se estaría dando paso a lo que se dijo, a la votación de las minorías, que ellos tengan también representación. A ver, pero lo de las minorías es muy subjetivo, porque ¿cuáles son las minorías? Minorías en este país he utilizado mucho esa denominación, pero a lo largo no se logra identificar. Por ejemplo, para mí una minoría son el sector indígena que tiene el 10% de la votación. Que tradicionalmente ha sucedido así a lo largo de los últimos procesos. Pero los otros movimientos que recién están creándose, que incluso han colapsado el sistema, porque ahora tenemos más de 280 movimientos cantonales, parroquiales, provinciales, nacionales, no representan a verdaderos sectores democráticos. Y claro, eso en teoría, que excluya un sector, que excluya otro sector, no es así. Porque el problema de fondo es que en el Ecuador no hay una cultura democrática, es decir, los ciudadanos no se sienten identificados con el proceso. Y eso hay que motivar la participación, porque en todas las elecciones, faltando una semana, aproximadamente el 60% de los electores no ha resuelto por qué votar. Entonces, mire usted que eso cambia todo el panorama político, porque si un ciudadano no está consciente de que solamente con una participación cívica puede integrarse adecuadamente a la asamblea o puede elegir un buen presidente, no logramos nada. Podremos tener la mejor ley del mundo, pero si los ciudadanos no se integran al sistema democrático no lograremos nada. Esa es la respuesta entonces a por qué durante los últimos años se ha buscado modificar, o más bien, se ha modificado tantas veces el método de asignación de escaños, que los hemos pasado por todos, pero finalmente ninguna de las organizaciones políticas termina por sentirse representada. Así es, usted ve que no hay partidos nacionales. No hay un partido nacional, hay partidos de Quito, hay partidos de Guayaquil. No hemos tenido un solo partido nacional que aglutine todos los sectores de la patria, costa, sierra, oriente, Galápagos, no hay. Tradicionalmente no lo hay, ni en la década de los 80, de los 90 tampoco. La izquierda es. democrática era en la sierra, pero ahí moría, no tenía alguna representación en el litoral ecuatoriano. El Partido Social Cristiano tomó representación a partir de los años 80, pero no tomó fuerza en la sierra ecuatoriana. Así es. Entonces, esos son los problemas que tiene la democracia, pero la democracia hay que irle puliendo, hay que irle perfeccionando, hay que darle las facilidades para que funcione un sistema. Y lo ideal sería tener partidos políticos nacionales debidamente organizados. Pero esto es un proceso porque lamentablemente el desencanto que tiene el ciudadano con la política no solo es un problema del Ecuador, es un problema del mundo. Usted ve que, por ejemplo, nadie pensaba que en Estados Unidos iba a ganar el señor Trump, y ganó, porque simplemente tuvo un discurso alejado de todos los esquemas tradicionales. Entonces, lo que hay que motivar ahora es una verdadera participación, porque ahora hay muchos controles, por ejemplo, para evitar que ingresen el dinero a la política. Ahora, en las últimas reformas se ponen una serie de condiciones para que los aportes se registren y se registren, contabilicen, bancaricen y se les notifique al Consejo Nacional Electoral. Los registros, los ingresos privados, lo que no estaba normado hasta antes de que estén publicadas ya estas reformas. Bueno, siempre estuvo normado, pero lo que pasa es que ahora se sinceró porque están elevando los montos de los aportes. Están dándole una serie de facilidades a los partidos. Por ejemplo, entre las novedades también que se tienen en las reformas está que el Estado no solo financia lo que es la publicidad en radio, prensa, televisión, medios digitales, sino que ahora obliga al debate. Que es en la segunda vuelta, lo cual no ha habido en el Ecuador por lo menos los últimos 30 años. Pero eso es positivo. Porque una cosa es que yo venga, ponga una cuña publicitaria de 15, 30 minutos que no diga nada, que otra que me enfrente directamente con todos los candidatos. Entonces, por ejemplo, para la próxima elección presidencial, si los problemas del Ecuador están ahí sobre la mesa, ya sabemos que tenemos problemas económicos, deuda externa, falta de empleo, tenemos que preguntarle al candidato, a ver, señor, ¿cómo usted va a solucionar el empleo? Uno podrá decir, yo voy a dar 2 millones de empleo, a ver, acláreme en qué sector, cómo va a ser. O sea, eso va a sincerar, en definitiva, la posición, la presentación de los programas de los candidatos, que esto es bueno.
Y cuando es un debate, entonces un debate no es un enfrentamiento, sino es un debate, es la exposición de los principios, ideas, programas para que triunfe el que mejor expone. Pero siempre se ha buscado, al menos desde los medios de comunicación, que en segunda vuelta, entre los candidatos más opcionados o quienes ya estarían encaminados directamente a la presidencia de la República, se genera este debate. Pero ahí vienen también los estrategas de comunicación quienes han dicho no es el momento de debatir. Pero ahora es obligatorio, ahora ya no pueden rehuir. Y me parece bien. Porque la democracia tiene que ser claridad en los planteamientos. Ya no podemos admitir que vaya un presidente y diga, bueno, yo no sabía la situación del país. ¿Cómo no va a saber? Ya sabe cuál es la situación del país y ahora a usted le elegimos para que dé una solución a esos problemas, ¿verdad? Y que se cumpla su plan de gobierno. Pero naturalmente. Eso viene a futuro. Otro de los temas, usted señalaba que es necesario generar una cultura democrática en el país, pero dentro de las reformas también se establece que a largo plazo debe haber una participación paritaria de género y también esta promoción por parte de los jóvenes. Que tengan esta capacidad de que las organizaciones políticas los vayan de alguna u otra forma capacitando, los vayan puliendo para que estén en la lid política. Pero, ¿cuál va a ser ahora la responsabilidad de las organizaciones políticas para que efectivamente cumplan con la norma? Bueno, es que ya les están poniendo. Por ejemplo, obligan ahora que encabecen la lista las mujeres, ahora en esta etapa electoral en el 25% y así sucesivamente. Y eso está bien. Porque aquí hay mujeres muy valiosas que no se han integrado a la política y que tal vez con esta obligatoriedad se integre esas mujeres. Lo mismo a los jóvenes, porque nadie entiende por qué si el grupo mayoritario de los electores son menores a 30 años, ¿por qué no hay más jóvenes participando en la política? Porque no hay esos representantes y porque se tiene que recurrir muchas veces a los mismos rostros todas las campañas electorales. Así es. Entonces estas cosas quizás permitan una renovación, una efectiva participación, porque hay ahora gente muy preparada. Usted ha visto que la mayoría va a las universidades, han adquirido estudio, tienen ya más de experiencia, tienen otra visión del mundo. Entonces quizás eso sirva para que este país renueve esta clase política que mucha gente dice que no se ha renovado en los últimos años. Doctor, consulta final, porque el tiempo se nos terminó ya. Se habla en la Asamblea Nacional, surgió la alerta de que con estas reformas al Código de la Democracia se generaría un blindaje para las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Es así? No, no es así. Porque la responsabilidad de la rendición de cuentas y el juicio político está vigente, está en la Constitución y nadie lo ha reformado. Además, es una obligación que se presente un funcionario que esté siendo cuestionado a defenderse. Y el juicio político es una instancia que es valedera. Quizás esto sirva para que definitivamente el Consejo Nacional Electoral cambie y se transforme en un organismo profesional, porque ahora hemos visto lamentablemente que esa división interna le está causando mucho desprestigio y mucha desconfianza. Nosotros no podemos irnos a una elección con un organismo donde hay un grupo de mayoría, otro de minoría. Tenemos que aspirar que si la señora Tamaín no sale cuestionada de este juicio político, cambie de actitud igual que los otros, porque aquí lo que prima es el interés nacional y no el interés partidista ni el personalista. El Ecuador necesita ya gente de otro nivel, que tenga esa visión a futuro, que organice un sistema democrático donde todos los ciudadanos seamos motivados a participar, donde garanticemos que nadie va a burlarse de la voluntad popular, es decir, no va a haber fraude. Esa es la aspiración. Pero por eso aquí no hay blindajes, aquí no hay nada. Aquí hay que cumplir con lo que dice la Constitución y entre las obligaciones de todos los ciudadanos está, en este caso de un juicio político, comparecer, defenderse, presentar su defensa fundamentada, justificada y la Asamblea sabrá resolver si naturalmente se le censura o no se le censura, señor. Muy bien, doctor, le agradezco. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. El doctor Medardo Oleas entregándonos su visión respecto de este proyecto de reformas o las reformas al Código de la Democracia que, insistimos, será entregado ya al registro oficial la próxima semana para su promulgación. Nosotros, amigas y amigos, vamos con más información. El ex embajador de Ecuador en Washington, Francisco Carrión, compareció ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Además de informar sobre los motivos de su renuncia, dijo que hubo irregularidades sobre los procesos de cooperación de vigilancia y los vuelos de aviones estadounidenses sobre el espacio marítimo ecuatoriano, según explicó, para la lucha contra el narcotráfico.
El motivo de la cita de la Comisión de Relaciones Internacionales al ex embajador de Ecuador en Washington, Francisco Carrión, fue para conocer los motivos de su renuncia a este cargo. Él lo explicó. La intención del embajador o ex embajador en Washington es la de que haya un marco normativo vinculante para las operaciones de aeronavegación que se ejecutan sobre el territorio marítimo de Ecuador. Sin embargo, a partir de esta denuncia, hubo más de qué hablar. Carrión considera indispensable que las actividades que tienen que ver con la soberanía de un país cuenten con un marco operativo. Es que estas actividades tengan un marco normativo específico vinculante que establezca las obligaciones, derechos y condiciones para llevar estas operaciones a cabo en beneficio de nuestro país. Y que a pesar de que él no fue parte de estas negociaciones sobre la cooperación binacional para la vigilancia aéreo-marítima con fines de combatir el narcotráfico, realizó una investigación que reveló que de septiembre del 18 hasta noviembre del 19 se contabilizaban 272 días de presencia en el país de aeronaves americanas, así como 42 operaciones que podían ser de varias horas. Una revelación que causó interés en los legisladores, cuestionando si es legítima o no esta operación sin un acuerdo o convenio con las partes. A criterio de René Yandún es normal y no hubo violación de soberanía ecuatoriana. No, definitivamente, porque quien manda al Estado es su máximo representante. ¿Quién es? El presidente de la República. Y es la máxima autoridad que puede firmar un acuerdo, un convenio, iniciarlo y aprobarlo por un tiempo indeterminado. Sin embargo, de otra forma piensa el asambleísta Augusto Espinosa, quien dijo que para realizar estas operaciones se debe contar con un convenio internacional. Porque las cosas que se han expuesto son realmente graves, es decir, las omisiones en las que hemos incurrido desde la Cancillería y desde el Ministerio de Defensa realmente son de gravedad absoluta. Con esta información, la comisión deberá elaborar un informe que conocerá el titular del Parlamento y luego el Pleno, en el que se establezcan recomendaciones sobre si estos vuelos reportados fueron realizados bajo el marco legal correspondiente. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entre las propuestas de reforma al Código de la Función Judicial consta la posibilidad de eliminar la facultad del Consejo de la Judicatura para evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La propuesta fue entregada a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional por parte de la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre. Fue la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, la que propuso que los jueces y conjueces nacionales ya no sean evaluados por el Consejo de la Judicatura. Explicó sus razones. Se establezca que la evaluación es para jueces provinciales y funcionarios judiciales en general. Los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia no pertenecemos a la carrera judicial ni a ninguna de las carreras establecidas para los servidores judiciales. En octubre del año anterior, el Consejo de la Judicatura notificó a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia con los resultados de la evaluación a la que fueron sometidos. En ese momento se conoció que 24 de 36 magistrados no pasaron dicho proceso. El Consejo de la Judicatura tiene la facultad disciplinaria para iniciar expedientes administrativos como a cualquier otro funcionario o servidor judicial. Tras la evaluación se conoció que la actual presidenta de la Corte Nacional de Justicia obtuvo el mayor puntaje con 90.77. Otra reforma en la que trabaja la Comisión de Justicia obedece a la definición de la figura de error inexcusable. Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, su director ejecutivo, Mauricio Alarcón, cree que se debe precisar su aplicación. Es una figura amplia que se puede aplicar a discreción. La Comisión de Justicia ya recibió las observaciones por parte del Consejo de la Judicatura. Para la próxima semana se prevé la asistencia de nuevos actores para continuar con la etapa de sustanciación del proyecto de reformas al Código de la Función Judicial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La posibilidad de incrementar los años del pago de pensiones alimenticias genera reacciones al interior de la Comisión Ocasional de Niñez. Existen voces que defienden la responsabilidad de los padres y otras que consideran que deberían establecerse excepciones. Existen criterios diversos al interior de la Comisión Ocasional de la Niñez respecto de las propuestas presentadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
sobre el aumento de edad para el pago de pensiones alimenticias a los hijos de hasta 24 años que estén cursando estudios de tercer nivel. Según la presidenta de la mesa legislativa, el cambio sería procedente, pues así se garantizará la culminación de estudios superiores. Pues es una forma de poder motivar y garantizar para que puedan tener una mejor vida, un suma causa, y después cuando sean pues ya mayores de edad y cuando tengan que ejercer diariamente responsabilidades mayores. La asambleísta Gabriela Larreategui precisó que el código actual señala que el pago de la pensión de alimento rige hasta los 21 años, siempre y cuando estén estudiando. Para la legisladora se debería incrementar nada más un año, considerando el tiempo que demora estudiar una carrera universitaria. La universidad, el promedio de las carreras duran 4 años, desde los 18 hasta los 22 años, con el fin de dar una seguridad y una mayor facilidad de acceso a los estudiantes a la universidad, a los hijos a que puedan estudiar la universidad. Hasta los 24 años definitivamente me parece que es exagerado. Mientras que la legisladora Gloria Astudillo sugiere que en las reformas deberían establecerse excepciones en la edad según las condiciones en las que se encuentren los hijos. Señala que la paternidad es una responsabilidad que dura toda la vida. Debería haber una ley para ello, pero yo sí estoy de acuerdo en que la protección debe ser para los niños, para las personas, y en este caso el que se incremente, pues hay propuestas de que sean 23, que sean 24 años. Yo estoy de acuerdo en relación a la circunstancia que tengan. Digamos que sea un estudiante, ya lo mencioné, pues de arquitectura o de medicina, en donde tienen que estudiar durante todo el día y no tienen ninguna otra actividad para sustento de ellos, estoy plenamente de acuerdo. Las comisionadas precisaron que este y otros temas, como la agilidad en los procesos para la adopción propuesto por la ONU Mujeres, constarán en el informe para primer debate que se tiene previsto esté listo en marzo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Momento de la interpretación en el quichua y saludamos a nuestro compañero César Guandolema. Minga chihueche gayukuna ñukunchi ñami kasna kaychishi kikipa guasiman chamukunchi machi Ricardo Bravo ayichishi wiche kunawan kaypi kallarinchi. Actividades presidente. Mamayakta tandanaku itapushak César Litardo apugima mikunan kay punja ima kakasna kay Santa Elena marca ima pillan kashpa paktarishka. Kaypi mikasna yakta kipapushak apugruna imawan tauka ayukunawan tandanaku ikunawan rimanakushpa kaypi llankashka kan shinallati kaypika imashina yakamachikuna paktarikushkata kamachikuna ña ayukunawan chayashpa imashina paktarinatami rimanakurkanchi nishpami willachirkan. Reacciones Reforma Código Democracia Shinallati Kasna Kai Código de la Democracia Hatun Kamachi Mushu Yachina Ima Tapish Ashtawan Kai Kutinka Rimanakushpa Katikunkunami Kai Mamayakta Tandanaku Yuku Ima Pimi Kasna Kai Kamachi Ima Taka Arinirka Shinaka Ñami Kasna Kai Registro Oficial Hatun Kamay Ima Pi Rixirishka Rikuchishka Kan Chaimantaka Kasna Kai Hatun Tandanaku Ima Pimi Kasna Ña Kamachika Paktarinaman Yaikunka Nishpami Chincuna. Código Función Judicial Shinayatica y Código de la Función Judicial Hatun Kamachi Mushu Yachina Kilka Ima Pakpish Tauka Hatun Yoyaikuna Ima Miricuricum Shinayatica y Kutin Ima Kakashna Kai Hatun Consejo de la Judicatura Tandanaku Ima Kai jueces con jueces Kamagruna Kuna Ima Tataripanata Kai Usha Ima Taka Anchuchina Shinamikan Chaitami Ñukunchika Rimanakukunchik Nishpami Kai Pika Willachishpa Rimanakurka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. La Comisión de Relaciones Internacionales efectuó una mesa de trabajo para avanzar con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Las observaciones serán tomadas en cuenta en la construcción del informe para primer debate.
Con la presencia de varios representantes de instituciones públicas, de la academia y de la sociedad civil, el equipo de asesores de la Comisión de Relaciones Internacionales efectuó una mesa de trabajo para continuar con el análisis del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales. Desde la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, sostienen que es fundamental que el país cuente con esta normativa de manera que permita resguardo de la información y sobre todo la seguridad tanto en empresas públicas como privadas. De hecho, nosotros llevamos casi 40 años de retraso respecto de otros países de la región en este tipo de normativas, lo que nos pone en una desventaja competitiva a nivel mundial. Necesitamos una ley para que tanto el sector privado como el sector público puedan ejercitar sus competencias. De parte de la academia existe preocupación por el ente rector y la autoridad que se encargue de la vigilancia de los datos, pues sugieren que esta no se centre en el gobierno. En la misma ley debe estar establecido, uno, cómo se designa la autoridad que va a estar a cargo o el cargo que va a representar a esta autoridad de control, cuánto tiempo va a estar en funciones, cómo se lo podría remover o si es prorrogable el tiempo de permanencia en el cargo. La ley prevé a una autoridad de protección de datos personales que será aquella que se encargue de empezar a estudiar la situación nacional a medida que vamos evolucionando en el desarrollo normativo. De tal manera que será ella la que tenga que hacer frente a todo este tipo de situaciones. El presidente de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador mostró su inconformidad con la aplicación de sanciones, sobre todo para el sector privado. En el sector público realmente la sanción es cero proporcional comparado con el sector privado y evidentemente uno de los poseedores más grandes de datos personales es el sector público, ¿no es cierto? Ahí están los datos de salud, nuestros datos de registro civil, una serie de datos. Entonces no es posible que al sector privado se le ponga, ¿no es cierto?, unas sanciones excesivas. Las observaciones serán tomadas en cuenta en la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y el análisis de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación avanza al interior de la Comisión de los Derechos Colectivos. Representantes de medios alternativos y académicos dieron sus aportes y coinciden en que la comunicación es un derecho y no un servicio público. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación para regular el exceso de publicidad y propaganda del sector público contó con varios aportes desde la academia. Manolo Escobar, catedrático de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, planteó la publicidad indirecta, que consiste en aprovechar espacios sin costo. La publicidad indirecta, que tiene que ver con aprovechar espacios de todos los medios posibles sin que haya costo alguno, basado en un departamento de comunicación organizacional. Escobar también se refirió a los logos que son utilizados en publicidad con nombres de autoridades cuando se inauguran obras. Conste la realización de campañas que informen al pueblo ecuatoriano que la realización de una obra es una obligación del servidor público. Es una obligación del alcalde, del prefecto, de los concejales. Este tema contó con observaciones de los miembros de la comisión. Cambian los logos institucionales y ponen logos personales. Y ahí llega el nuevo prefecto y cambia el logo institucional y así sucesivamente. La verdad es que tenemos un problema en el Ecuador de la falta de institucionalización a todo nivel. La mesa legislativa también recibió aportes al proyecto de reforma al artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación remitida por el Ejecutivo. Francisco Herrera, gerente del portal Ecuador Inmediato, y Gerardo Merino, del Grupo de Convergencia de Medios Alternativos, argumentaron sus planteamientos. La comunicación es un derecho, punto. Y un derecho se lo ejerce desde los distintos ámbitos. No estoy de acuerdo con la concepción de la comunicación como un servicio público, porque eso puede dar pie a excesos por parte de los estados, a un control excesivo por parte de los estados. Como parte de la Agenda 2020 de la Comisión también se suman dos propuestas de ley pendientes para su tratamiento, como la Ley sobre Derechos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas y la Ley de Derechos Lingüísticos. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito solicitará a la Contraloría General del Estado para que realice una auditoría al proceso de adjudicación sobre el cupo de transporte terrestre de operadoras de la provincia de Galápagos. La mesa recibió a varias autoridades que explicaron el proceso.
La Comisión Ocasional de Tránsito recibió a varias autoridades con el fin de que expliquen el alcance de la resolución emitida en octubre de 2019 por la Agencia Nacional de Tránsito, que trata sobre la adjudicación de cupos de transporte terrestre de varias operadoras en la provincia de Galápagos. El ministro del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos recordó que en 2018 la exministra solicitó hacer un estudio de transporte terrestre debido a la demanda insatisfecha de los pobladores de las islas. Tanto la Agencia Nacional de Tránsito, los gobiernos municipales, los GATS, cantonales y el Consejo de Gobierno de Galápagos tienen competencias diferentes en materia de regulación de tránsito. Hay organismos de control, de regulación, hay de planificación. Dijo que a través de una mesa interinstitucional se coordina y analiza las necesidades y problemática del transporte en Galápagos debido a su régimen especial. Además, se ha llevado a cabo un censo para establecer política pública. Terminamos un censo recientemente a fines de diciembre, también que no es un estudio de demanda y necesidades, por lo que se pidió es un estudio de demanda para establecer efectivamente qué falta, en qué área y modalidad de transporte se tiene que responder. Hay islas que están saturadas y otras que no tienen los asientos necesarios para algún tipo de actividad. Esto es lo que señala básicamente el informe y sobre eso se ha querido regular. De su parte, el director de la Agencia Nacional de Tránsito dijo que el objetivo del censo es establecer política pública sobre la situación del transporte en las islas con el fin de combatir la irregularidad. Aquí algunos de los resultados vemos que, por ejemplo, para San Cristóbal había una demanda calculada de 139 vehículos con una oferta autorizada de 133, generando una demanda insatisfecha de 6 vehículos. A la comisión acudió también un representante de conductores de Galápagos, quien defendió la necesidad de contar con transporte diferenciado. La CITE tiene 16 unidades que no fueron consideradas dentro de esta matriz, lo cual no se ajusta a la realidad esta tabla de la resolución 087. Finalmente, con 7 votos, la comisión resolvió solicitar a Contraloría que proceda con una auditoría especial al proceso de adjudicación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores analiza incorporar el denominado Proyecto de Ley Orgánica de Salud y Seguridad en el Trabajo dentro del Código de Trabajo. Además, conoció por parte del gerente general de la empresa de medios públicos los pagos pendientes a ex trabajadores de la comunicación y el calendario respectivo. A la mesa de trabajadores llegó el proyecto de ley de salud y seguridad en el trabajo, propuesta por Raúl Tello. Para aportar con esta iniciativa acudieron expertos del sector de salud ocupacional. Franz Guzmán, docente de la Universidad SEC, dijo que es importante que los trabajadores cuenten con una normativa que garantice sus derechos. Este proyecto de ley que se ha presentado releva eso y está diciendo que esos trabajadores deben jubilarse por cada 5 años de actividad, un año antes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo va a diseñar la comisión? Es la estrategia que se debe plantear aquí. Víctor Hugo Cano, experto en riesgos laborales, considera que dentro del proyecto se debe estipular los distintos riesgos laborales. El hecho de que no son los mismos riesgos que corren unos y otros trabajadores. Esa es la situación de este régimen, de estos regímenes especiales. Por lo tanto, hay que mantenerlos como tales, pero incluidos en una ley madre como va a ser esta. Sobre estas propuestas, el legislador Byron Valle indicó que en lugar de aprobar un proyecto de ley sobre esto, se plantea incorporar este tema en el proyecto de reformas al Código del Trabajo. Que contemplen todas las visiones que ustedes han expuesto y que se ponen seguramente en la propuesta que todavía no hemos entrado al análisis. Además de esto, la mesa recibió a Luis Eduardo Velarde, gerente general de la empresa de medios públicos. Él informó el cronograma de pago para los ex trabajadores de la comunicación de esta empresa. Están desde el 2016 fuera de la empresa y no les han dado absolutamente nada. Tengo cuantificado todos los valores por cada empresa. Yo sé el dinero, cómo lo tengo que conseguir, pero no depende de mí directamente, ¿no? Pero yo me hago responsable aquí
de que les voy a pagar. Con esta información, la comisión se comprometió a seguir el caso para comprobar que el pago se cumpla. También hacer un informe sobre los proyectos de ley de los trabajadores para unificar las propuestas e incorporarlas a las reformas al Código del Trabajo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico arrancó con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo del Puerto Bolívar. Es así que la mesa legislativa escuchó los argumentos de los 3 ponentes representantes de la provincia de El Oro. Los legisladores Franco Romero, Patricia Enríquez y Mercedes Serrano presentaron ante la Comisión del Régimen Económico el alcance del proyecto de reformas a la Ley de Puerto Bolívar. Allí explicaron que el objetivo de la propuesta es incrementar del 10 al 50% el porcentaje de los ingresos de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, los mismos que serán transferidos trimestralmente en partes iguales al gobierno provincial de El Oro y al municipio de Machala. Mejorar la actividad económica del puerto que verdaderamente está afectada porque no hay un desarrollo de infraestructura. La idea, según los asambleístas, es que los recursos vayan destinados exclusivamente a la construcción de obras y servicios públicos de la parroquia de Puerto Bolívar. Que todavía toda la parroquia de Puerto Bolívar no tiene alcantarillado integral de aguas lluvias y servidas. Vale decir que hay algunos sectores todavía de la parroquia urbana de Puerto Bolívar que no cuentan con agua potable. Además, reiteraron que este incremento en los recursos no afectará a las necesidades del puerto y explicaron que el análisis parte de la rendición de cuentas de gestión del 2018. En donde se vio que efectivamente el 50% es el porcentaje que se podría destinar para que se reparta tanto a la prefectura como al GAT. En 2018 ellos gastaron el 44% de sus ingresos y depositaron en la cuenta única del Tesoro el 56%. Por eso nosotros creemos que lo justo es que el 50% de esos ingresos vaya en beneficio de la población. Tras escuchar a los proponentes del proyecto, los comisionados analizaron el estado de las reformas al Código Monetario y Financiero. Coincidieron en que es mejor unificar las 5 propuestas que reposan en la comisión, por lo que solicitarán al Pleno no se aborde el primer debate de una de ellas, sino que más bien retorne a la mesa para su tratamiento en conjunto con los otros proyectos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y el asambleísta del Movimiento Creo, Héctor Yepes, junto con el legislador por el Partido Social Cristiano, Esteban Torres, anunció un nuevo proyecto de ley denominado del fortalecimiento de las familias. Según el asambleísta Yepes, la iniciativa propone beneficios a los padres y madres de familia en fechas festivas como aniversarios y cumpleaños de sus hijos. La propuesta aún no es calificada por el Consejo de Administración Legislativa. Concretamente, ¿qué es lo que planteamos en este proyecto de ley por la familia? En primer lugar, proteger la vida, garantizar que el ser humano es persona desde el momento de la concepción y al mismo tiempo una tarea pendiente, proteger a la mujer embarazada. En esta ley estamos obligando al Estado a dar atención psicológica, social y médica a las mujeres embarazadas, sobre todo en situaciones de violencia o en situaciones de vulnerabilidad. También en este proyecto de ley buscamos promover la unión familiar, dedicar más tiempo a la convivencia entre padres e hijos, lo cual es clave para mejorar las relaciones sociales y también para la prevención de la violencia y, según estudios, es clave también para la prevención de las adicciones. Por ello estamos proponiendo que haya beneficios laborales, que los padres y madres podamos salir 2 horas antes de nuestra jornada de trabajo el día de cumpleaños de nuestros hijos y también el día de aniversario matrimonial para poder dedicar más tiempo a la pareja. Proponemos aumentar a 3 semanas la licencia por paternidad, como es hoy el estándar en la región. La Contraloría y Fiscalía General del Estado presentaron sus observaciones al proyecto de ley de extinción de dominio. La Comisión de Participación Ciudadana es la encargada de tramitar esta iniciativa. Hasta el momento no hay una fecha para la entrega del informe para primer debate. Magali Ruiz y Ricardo Reyes son los delegados de la Fiscalía General del Estado y quienes entregaron sus observaciones al proyecto de ley de extinción de dominio.
Según Ruiz, Fiscalía considera que el Estado necesita una legislación que permita la recuperación de bienes fruto de actos de corrupción. Y nos dice que la extinción de dominio es una consecuencia jurídica, patrimonial de actividades ilícitas o injustificadas. Indicó que es necesario crear un cuerpo especializado en el tratamiento de este tipo de figuras que constituirían un acto delictivo. Delitos contra el régimen de desarrollo, delitos por la producción o con tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delitos económicos, delitos contra la responsabilidad ciudadana, terrorismo y su financiación. El Contralor General del Estado, Pablo Celi, también estuvo convocado a esta sesión. Sin embargo, no acudió. Sus observaciones fueron entregadas mediante un documento que lo leyó el secretario relator de la comisión. En reiteradas oportunidades en el pasado, en sus acciones de control, ha llegado a determinar una serie de falencias en la administración de bienes que han sido incautados por actividades ilícitas. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Raúl Tello, explicó que la iniciativa apunta a recuperar los recursos del Estado desviados por la corrupción. Debemos de hacer causa común entre todos los ecuatorianos y ecuatorianas, entre todos los sectores de la sociedad. Para la próxima semana se prevé la asistencia de las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, y de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ricardo Bravo, TVL Noticias. 27 artículos, una disposición general, 3 transitorias y una reformatoria componen el texto del proyecto de ley orgánica de organizaciones de la sociedad civil, cuyas observaciones se analizan en la Comisión de Participación Ciudadana de cara al segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entre las propuestas más relevantes, según el legislador Pavel Muñoz, se encuentran que el ente rector del catastro de organizaciones sea el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por su alcance a escala nacional. Además, que las causales de disolución de las mismas sean el proselitismo y el desvío de fines. Muñoz también destacó que las observaciones al proyecto se construyeron en conjunto con representantes de organizaciones no gubernamentales y de colectivos de todo el país. En este momento el MIES prácticamente tiene presencia en todo el territorio. Yo quiero inscribirme en Esmeraldas, voy a la dirección provincial, ¿no es cierto?, me inscribo, ¿no es cierto?, entonces es mejor. Y segundo, que yo particularmente creería que sería el mejor, el desgaste, ¿no es cierto?, institucional provocado sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo hace, digamos, muy poco atractivo. Con lo cual creemos, después de analizar pros y contras, que tal vez no es el tema que nos gustaría. Algunos nos gustaría una Defensoría del Pueblo más consolidada que pueda hacerlo, otros nos gustaría un Consejo de Participación no desprestigiado que pueda hacerlo, pero el MIES tenía ya esta tarea, funcionaba bien en su momento, hay un proceso de concentración, me refiero al catastro, al registro de las organizaciones, y hay una presencia territorial básicamente en todo el territorio nacional. Y el Grupo Parlamentario de Bienestar Animal alista un proyecto de reformas a la Ley de Sanidad Agropecuaria vigente desde el 2017. La propuesta de 6 artículos plantea, entre otros aspectos, que existan métodos adecuados para el traslado del animal para consumo humano, desde la finca hacia los centros de faenamiento. La obtención de productos de la ganadería contribuyen directamente al bienestar humano, puesto que son necesarios para la alimentación. Todo ello parte desde el cuidado de los animales, desde el traslado de las fincas hasta los centros de faenamiento. Además del personal a cargo del manejo y sacrificio de los animales de producción. Estos factores llevaron al legislador Washington Paredes a presentar un proyecto de reformas de la Ley de Sanidad Agropecuaria. Habló del maltrato que reciben los animales para consumo humano. Por ejemplo, si un animal, una vaca, está en estado de gestación, no pueda ser transportada, porque todo animal que ya llega al camal va al sacrificio. Queremos reformar que las personas, o calificar, que la ley califique y a las personas que transportan los animales desde las fincas, en los camiones al camal, porque hay un maltrato. Según Paredes, el animal está consciente de su entorno, siente miedo, dolor y que a causa de esos métodos de matanza inadecuados y crueles, les provocan sufrimiento innecesario y a consecuencia de esto se presentan alteraciones sobre la calidad sanitaria de la carne que afectaría la salud del consumidor. Porque todo lo que el animal sufra en el traslado desde la finca, desde la hacienda hasta el camal, hasta su sacrificio, todo lo que acontece, el consumidor final es el que se va a comer esa toxina.
A la par del tratamiento de esta propuesta, el grupo parlamentario escuchó denuncias del intento de creación de delfinarios en el país. Cristina Larco, vocera del Movimiento Animalista Nacional, argumentó las razones por las que el Ecuador debe ser declarado libre de estos espacios de diversión acuática que maltratan animales. Es un sitio donde usan delfines para entretenimiento y consideramos que esto es algo que el Ecuador no necesita y que además tiene mucho maltrato animal. Entonces lo que nosotros queremos ahora es que desde la Asamblea se declare al Ecuador libre de delfinarios para que ninguna otra empresa quiera entrar al Ecuador con este tipo de propuestas. También intervino Tatiana Rivadeneira Cabezas, miembro de la Fundación Victoria Animal, quien trabaja en la protección de los derechos de los animales. Planteó una revisión al Código Civil. Le consideran a los animales como cosas y lo dice nuestro Código Civil, los animales son cosas y evidentemente nosotros, los humanos, usamos cosas y esta es la regulación que tenemos dentro de nuestra materia civil, como por poner un ejemplo. El Grupo Parlamentario de Bienestar Animal para los primeros 6 meses del año tiene previsto un seguimiento y fiscalización a las normativas que abordan el tema de animales para verificar su aplicabilidad. Mariela Logroño, TVL Noticias. Hinamikan ayukuna ñukunchi kasnakachishi kikinpawasima willaykunawan chayamukunchi kichwa shimipi. Relaciones internacionales mingarishka uku imapipash astawan llankaykuna imaka ñawpakman katikun kaykutinka kay ley orgánica de protección de datos personales kamachin imashina kasna ñawpakman katinamanta imaya charinamantami rimanakukunkuna. Shinapash kay hatun kamachi kilka imaka ñami kasna shugniki hatun rimanakuypi apukuna riksichun ña charishun pactasun Huilla Chircam. Comisión de los Trabajadores, Hatun Mingarishka Pipash, Astawan, Kaikutin Imaka, Rimanakush Pakatikun, Kai Código del Trabajo, Hatun Kamachi, Imapimi, Kasnakai, Proyecto de Ley Orgánica de Salud y Seguridad en el Trabajo, Kamachi, Kilkakuna Imaka, Pactarina, Pakyankakunching Ningmi, Kasnakaipi, Kai Hatun Rimanakui, Imamanmi, Kasnakai Medios Públicos, Hatun Tananakui, Tapusha, Runakuna, Imapichayamorka, Paikuna, Kasnakai, Samako, Gayukuna, Chaimanta, Yankaimanta, Shishka imapi imashina kasna chanikulkikuna imata chayachishkata Willanaman. Proyecto Ley Extinción de Dominio, Shinayati Kai Hatun Kamachi Imapapish Astawan Rimanakush Pakatikun, Kai Kutin Imaka, Kai Comisión de Participación Ciudadana, Kamachi Tandanakui Imapimi, Astawan Kasnakai Hatun Yankai Kuna Imataka Rurakunchigninmi, Shinapash. Kai hatun kamachi imapacha pactarina imaka manara rikurincho kai shamuk punchakuna imami ñakilka tacharishun apukuna shugniki rimanakuipi rixichon nishpami huillachirkam. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y la 8ª edición del programa Asamblea en mi Universidad se llevó a cabo este viernes. Estudiantes de Derecho de la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede de Ambato, se dieron cita en el Pleno del Parlamento para debatir y aprobar 2 proyectos de ley. Solange Velastegui y Marco Proaño son compañeros de clases en la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede Ambato. Además de compartir materias de la carrera de Derecho, comparten el sueño de un día ser asambleístas para legislar en beneficio de los ecuatorianos. Sí, me gustaría llegar a un punto en el que yo pueda acceder a un curul en este pleno y poder debatir las leyes y poder mejorar en parte o aportar mi granito de arena para progresar como país y progresar como sociedad. Siempre ha sido como que mi mente, ay no, quiero estar en la asamblea, de verdad. Siempre lo pensaba y ahora que estoy aquí es un sueño hecho realidad. Esto lo comprobaron cuando asistieron al Parlamento para desarrollar el programa Asamblea en mi Universidad. El Pleno recibió a los estudiantes de Derecho de esta institución, en la cual aprobaron el proyecto de ley sobre adopciones. Marco Proaño fue el presidente de la Asamblea. Él cree que estos espacios potencian sus capacidades como futuros profesionales. Esta práctica es muy buena, ya que se está comprendiendo de forma no solo teórica, sino práctica lo que es el derecho constitucional y cómo se están debatiendo las leyes que están actualmente en el Ecuador.
Y Solange dice que esta experiencia le permite conocer de cerca el trabajo que hacen los asambleístas de nuestro país. Parece una idea magnífica y de igual manera muy grata hacia nosotros, ya que al incluirnos y al formar parte de la asamblea es una gran oportunidad que nos brindan a nosotros. Este día fue el resultado de un proceso de preparación en la sede universitaria. El coordinador de la carrera, Juan Pablo Santamaría, cree importante la relación entre la primera función del Estado y la academia. Hacer parte de la academia, los estudiantes en formación, algunos con mayor nivel que otros, permiten que la academia se vincule a la realidad legislativa. Esta es la 8ª edición de Asamblea en mi Universidad, una iniciativa que pretende acercar a los ciudadanos al Parlamento. Cada 15 días, usualmente los viernes, se da este evento con estudiantes de distintas universidades del país. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. En otro ámbito de la información, en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el evento denominado 75 años en memoria de las víctimas del Holocausto nazi. A continuación, los detalles. Cada 27 de enero el mundo recuerda el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Fue en esa fecha, en el año de 1945, que el ejército liberó al mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz, Polonia. El campamento fue formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi, situado en los territorios ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Es así que en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se desarrolló el evento 75 años después de Auschwitz, recordación y enseñanza del Holocausto en pro de la justicia. En representación del Ecuador, la legisladora Gabriela Cerda transmitió un mensaje de paz y de apoyo a las familias de quienes fueron víctimas del Holocausto. Hoy recordamos la tragedia y también celebramos esta misión, que es por la vida. Por eso me atrevo a compartir esto con un Lejaim por la vida. Con la frase, los recordaremos hoy y siempre, el presidente de la comunidad judía del Ecuador, Abraham Vigoda, detalló lo ocurrido en los campamentos, calificó de crueldad y pérdida de dignidad humana. Auschwitz fue y será siempre el símbolo del Holocausto, el símbolo del exterminio, de la crueldad, de la sinrazón, de la pérdida de dignidad humana. Allí fueron gaseados, matados de hambre, de frío, de enfermedad. 1,5 millones de personas, la inmensa mayoría judías, que como ganado habían sido trasladados de toda Europa en trenes infames. Alfredo Bayer y Sida Bayer contaron lo ocurrido y agradecieron al país por la acogida. Para que no haya más guerras y más persecuciones. Y llegamos de Alemania acá y hemos adoptado nuestra nacionalidad ecuatoriana. Somos muy felices, nos sentimos ecuatorianos, pero no nos olvidamos de esta barbarie. Al finalizar el acto, se realizó la ceremonia del encendido de las velas. 5 mujeres víctimas del Holocausto rindieron homenaje a sus familias. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de nuestra agenda cultural junto a Tatiana Sonnenholzner. Al fin es viernes, momento de la agenda cultural. Te traigo unos planes increíbles para arrancar con pie derecho este fin de semana. Vamos a conocer cuáles son. A las 7 de la noche, la Iglesia de la Floresta será la sede de este ensamble de guitarras. Estos 2 conciertos son organizados por la Casa de la Música, así que si quieres conocer más información, visita su página web. Son aptos para todo público y accesibles para los bolsillos de todos. ¿Sabías que el clavel es la flor de inicio de enero? Esto porque representa la alegría, el entusiasmo y la belleza, sentimientos con los que todos queremos iniciar un nuevo proceso. En honor a esta bella flor te traemos este concierto que empieza a las 6:30 en el Domo de Cumbayá para celebrar las voces de mujeres ecuatorianas acompañada de creatividad, música y arte. Este evento no te lo vas a querer perder. ¿Y alguna vez has escuchado el dicho de que con quien lobo se junta, aullar aprende? Este sábado conocerás la historia real de este dicho. Esto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con una obra de teatro apta para toda la familia. Empieza a las 7:30 de la noche.
Y este domingo a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Metropolitano se llevará a cabo el evento La Red de la Vida, todo está interconectado. Se trata de que a través de juegos lúdicos generen vínculos entre los más chiquitos y grandes de la casa. Es un evento apto para toda la familia y completamente gratuito. Llegamos a la parte final de la agenda cultural, pero recuerda que todos los viernes dentro de los noticieros de la televisión legislativa te traigo los planes del fin de semana. Hasta la próxima. Agenda de actividades. Agenda de actividades del Pleno de la Asamblea Nacional o de la Asamblea Nacional para este sábado 25 de enero a partir de las 10 de la mañana, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, tratamiento del proyecto de ley orgánica de turismo. Esto se desarrollará en el complejo arqueológico de Ingapirque, en la provincia del Cañar. Son las actividades previstas para este fin de semana. Gracias, amigas y amigos. Aquí cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan buena noche y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.